Ella es María Gabriela Ramírez Hernández. Tiene maestría en periodismo político por la Escuela de Periodismo de Carlos Septién. También es licenciada en periodismo y medios de información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es actualmente directora editorial de la revista Enlace, editora de la revista Interna, elaboración de comunicados de prensa, análisis de información, relación con prensa nacional y extranjera y comunicación interna. También ha participado en cobertura en Naciones Unidas, en Nueva York, en la cobertura de eventos oficiales y paralelos, también cobertura de eventos de la delegación mexicana y un reportaje sobre mexicanas en Nueva York. Elaboró también un total de 49 notas que fueron publicadas en el Servicio de Noticias de América Latina y el Caribe. En total se replicaron en 462 medios locales y nacionales. También ha capacitado a periodistas y personal de áreas de comunicación social del gobierno estatal de Michoacán en uso del lenguaje incluyente y visibilización de las mujeres. ¿Qué tal? Mi nombre es Julio Villegas. En esta ocasión estoy acompañado de mi compañera Isabel Camacho. Vamos a entrevistar a la periodista Gabriela Ramírez Hernández. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal, Julio? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. En este primer bloque vamos a hablar sobre cómo ser una periodista con tantas ofertas de trabajo. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo fue para obtener tu primer empleo? Bueno, para obtener mi primer empleo fue relativamente fácil. Yo estudié la carrera en el TEC de Monterrey, estudié periodismo y la verdad es que desde antes de terminar la carrera estuve haciendo mi servicio en el periódico Reforma y también colaboré en el Universal. Y entonces, bueno, por motivos familiares tuve que irme al Estado de México y allá busqué un periódico. Entonces, solo fui a entregar mi currículum, lo entregué en varios, la verdad. Y bueno, rápidamente me hablaron de un periódico que se llama El Heraldo de Toluca y ahí empecé mi carrera, digamos. Primero fui editora de las secciones de Nacional, Internacional y Finanzas y ya que tuvieron más confianza en mí, ya fui reportera de política, sobre todo ya una vez que conocía el contexto de la entidad. Y bueno, pues así fue como encontré mi primer trabajo. Y ahora es de la parte de tu trabajo. ¿Cómo fueron los primeros rechazos? Porque yo imagino que saliendo de la universidad hay tropiezos como es muy normal. Sí, mira, tengo que recién que llevé la primera vez mis currículums, evidentemente que no me hablaron de todos los periódicos y a lo primero que me enfrenté es a no conocer el contexto de la entidad. Ese es como el primer detalle, ¿no? Alguien que está estudiando periodismo o comunicación tendrá que estar siempre atento a estar informado, a conocer el contexto político, social, deportivo, cultural. Eso es lo que un medio va a privilegiar para contratar a cualquier persona que quiera dedicarse a ese trabajo. Entonces, esa fue como la primera traba que tuve, entrar de lleno a conocer la información del Estado y sobre todo hacerme también de contactos, porque eso es muy importante. Nadie va a llegar a avisarte, oye, va a pasar esto o va a pasar aquello, si no conoces a los funcionarios, si no conoces a los contactos de comunicación social, incluso a los mismos compañeros periodistas. ¿En qué momento empezaste a sobresalir en el ramo del periodismo? Mira, empecé a sobresalir porque en aquel periódico que era El Heraldo de Toluca, por azares, realmente por hacerme de contactos y de amigos en el gremio, me llevé la nota de la muerte de la esposa de nuestro actual presidente, Mónica Pretelini, y nadie más de mi periódico la traía. No la traía el que cubría la fuente del gobernador. Entonces, pues yo le hablé a mi jefa, le dije, oye, acaba de fallecer la primera dama del Estado de México y yo ya estoy en Casa Estado de México cubriéndote la nota. Y bueno, así fue como empezaron a tener confianza en mí y ya empecé a tener notas y primeras planas y así también fue que me llevaron después a trabajar a TV Azteca. Y por ejemplo, otro de tus trabajos muy importantes fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el cual fuiste directora. Cuéntame un poco sobre tu experiencia al iniciar ahí. Bueno, ese fue un trabajo que yo tuve una vez que terminé la maestría. Estudié la maestría en periodismo político en la Escuela Carlos Septién y me invitaron a trabajar ahí. También yo ya había tenido experiencia cubriendo temas de derechos humanos. Era una de mis fuentes en el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos Estatal. Y bueno, pues me llamaron a la Comisión de Derechos Humanos Nacional como, primero fui subdirectora de gestión. Entonces estuve ahí 4 meses en ese puesto, dedicada a análisis de información, a entrenamiento de medios para el Ombudsman Nacional. Y después me invitaron a ser directora de comunicación social
Y bueno, fue una experiencia magnífica porque es un tema que siempre me ha apasionado, sobre todo los derechos de las mujeres. Y bueno, aprendí muchísimo. Realmente es una experiencia que te marca, ¿no? Porque tenía que saber de contacto con los medios, de hacer comunicados, pero también de organizar, de ver la logística de los eventos. Un informe, por ejemplo, del Ombudsman en Los Pinos, la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. Además, hacer spots de radio y televisión, cómo decirle a la gente que tiene que conocer sus derechos, cuáles son sus derechos. Bueno, entonces fue algo fantástico. Y también esa fue una de tus etapas más marcadas. ¿Puedes comentarnos un poco por qué? Así es, mi trabajo en la comisión fue algo súper gratificante, pero al mismo tiempo fue darme un tope contra la pared, porque justamente al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dos compañeras y yo fuimos víctimas de acoso sexual, de hostigamiento y abuso sexual. Entonces fue una situación que nos marcó a las tres, sobre todo por el hecho de que la comisión nos cerró las puertas y no nos apoyó. Siendo que, bueno, trabajábamos ahí, teníamos muy buen rendimiento, pero bueno, ya deja eso, ¿no? Porque la comisión está para apoyar a cualquier persona y las mujeres somos un grupo vulnerable. Entonces, que no te apoye la propia comisión es darte un tope. Simplemente fue un golpe bastante duro para las tres, no nada más desde el punto de vista laboral, porque tuvimos que dejar nuestro trabajo, sino también anímico y bueno, psicológico incluso, y bueno, económico y familiar también. Y después de ahí perdiste en ese momento tu trabajo, como nos has mencionado. ¿Hay algún otro proyecto que te abrió las puertas en lo que eso pasaba? Sí, yo tuve que salir de la comisión porque, como les digo, nadie creyó en nosotros, nadie nos apoyó, nos cerraron las puertas y entonces me fui a trabajar a una organización internacional que se llama Child Fund y me fui a trabajar como directora de comunicación en la oficina en México y fue una experiencia increíble porque trabajaba con niños de escasos recursos. Entonces era buscar patrocinios para estos niños, pero a la vez también hablar con los niños y trabajar con ellos para enseñarles sobre sus derechos, hablar con las mamás que tenían que tratarlos bien, porque en un contexto de pobreza la violencia es un común denominador. Entonces la mamá generalmente sufre violencia, esa violencia se refleja en los niños. Entonces, bueno, fue otra vez retomar un tema de derechos humanos, porque los niños tienen derecho a una vida feliz, a una vida en la que tengan acceso a la salud, a una buena alimentación, a la educación. Entonces, bueno, esa organización me abrió las puertas y también lo disfruté muchísimo. Viajé por muchos lados en México, de zonas muy pobres, de zonas indígenas, y fue increíble. Bueno, ¿te parece si seguimos con este tema después de la pausa? Claro que sí. Claro que sí. Corte. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí con Gabriela Ramírez, periodista de talla nacional. Gaby, como ahorita lo mencionaste, tuviste algunos problemas dentro de la CNDH. ¿Cómo fue el proceso que tú sufriste dentro de la CNDH? Pues mira, me gustaría comentarles primero que fue un proceso duro desde el comienzo, porque darte cuenta de que estás siendo víctima de hostigamiento sexual, aunque parezca raro, no es tan sencillo. De pronto tú crees que porque alguien es tu jefe puede exigirte de más y que puede incluso exigirte, oye, ven a comer conmigo, sal conmigo, y de pronto pierdes la noción de hasta dónde puede estar el límite. Es una situación riesgosa. Además, vale la pena mencionar que en el caso, por ejemplo, de la violencia hacia las mujeres, es muy común que las mujeres nos sintamos culpables de ser víctimas. Entonces, bueno, fue un proceso complicado porque pues, yo decía, bueno, es que tengo que salir a comer con él porque si no iba, pues entonces mi trabajo estaba mal y eso implicaba que tenía que quedarme más horas en la oficina y entonces tenía que aceptar, ¿no? Me veía obligada a aceptar, pero yo decía, bueno, ¿seré culpable yo? ¿Estaré mal yo? ¿No? Es lo que te digo, te sientes culpable de la violencia que te ejercen. Y bueno, un día nos sentamos con las otras dos compañeras a hablarlo, nos dimos cuenta que las tres estábamos siendo víctimas de lo mismo y decidimos denunciarlo. Buscamos al primer visitador, que es el segundo al mando dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y él al principio nos escuchó, nos recibió muy bien, pero bueno, después nos pidió una reunión con el acosador, que era nuestro jefe, y en esa reunión el acosador acepta su culpa y dice, bueno, pues sí, yo me equivoqué, mi relación con ellas tuvo que haber sido estrictamente laboral. En ese momento sentimos que la comisión nos apoyó y que qué padre, y ya la libramos.
pero días después el primer visitador nos llama de nuevo y nos dice, ¿saben qué? Radio Pasillo dice que ustedes, las 3, tenían una relación con el jefe. Entonces no podemos ayudarlas y no vamos a hacer nada por ustedes. Si quieren hacer algo, pues vayan a poner una denuncia al MP o ahí está el órgano interno de control. Nos sentimos desamparadas, fuimos al órgano interno de control a poner una denuncia. Nos trataron muy mal, tenían prejuicios sexistas. A mí, por ejemplo, me preguntaron cómo solía ir vestida al trabajo. Pues como vaya, ¿no? Nadie tiene por qué ejercer violencia y decirte nada de cómo vas vestida. Entonces, no, la verdad es que ahí nos cerraron la puerta, fue muy duro, ya nadie quería hablar con nosotros. Intentamos buscar al ombudsman, su secretario particular nos dijo, híjole, no las va a recibir, porque si recibiera a todos los que vienen a quejarse de sus jefes no acabamos nunca, ¿no? Entonces, nos cerraron todas las puertas, ya no pudimos hacer nada y por eso fue que decidimos renunciar. ¿Y en qué momento fue que te aceptaron esa denuncia? ¿Cómo fue que fuiste de las primeras que alzó la voz para alguien de tal cargo pudiera ser castigado, más bien? Pues mira, la verdad es que nos sentíamos desoladas las 3, ya sin trabajo, ya sin nada, pero decíamos, bueno, que algo tiene que poderse hacer, ¿no? Entonces contactamos a una periodista feminista muy importante en este país que se llama Sara Lovera y ella nos dijo, muchachas, no se sientan culpables, esto no es culpa suya, esto es culpa del acosador y hay que hacer algo porque miles de mujeres viven esto todos los días y no pueden darse el lujo muchas veces de renunciar, como usted, porque nosotras no teníamos hijos, no teníamos realmente un compromiso. Y ella nos dijo, bueno, yo las puedo apoyar. Y decidimos buscar a un abogado. Encontramos a un gran abogado que se llama Emiliano Robles Gómez Montt y él no nos cobró un solo peso, desde el principio se identificó con la causa y nos dijo, no se preocupen, esto no puede seguir pasando. Y además, algo que a él le encantó fue cómo logramos documentarlo, porque eso es algo muy importante. Te tengo que decir que el hostigamiento no es fácil de documentar. Entonces, yo logré acreditarlo porque tenía muchas cartas escritas por el acosador de su puño y letra, cartas que guardé todas. Además, en los momentos que yo sabía que me iba a acosar, que era cuando me llamaba a su oficina a las 11 de la noche, yo la verdad es que prendía mi celular y grababa las conversaciones. Y además guardé todos los mails institucionales y las sábanas de mensaje del celular. Entonces, cuando las otras compañeras también tenían algunas pruebas, menos, porque la verdad es que yo viví el acoso más tiempo, yo lo viví casi 2 años, otra año y medio y otra solo 4 meses. Cuando él vio que yo tenía documentado todo esto, me dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser sencillo de probar. Nos apoya y él es el que nos lleva a presentar la denuncia en el Ministerio Público. Y la verdad es que para sorpresa de todos, ahí nos trataron muy bien. Yo pensé que ahí nos iban a decir hasta lo que nos íbamos a morir y no, los del Ministerio Público nos trataron muy bien, jamás nos preguntaron, como te decía, ¿cómo iban vestida? ¿Y por qué ibas a comer con tu jefe? Nada, o sea, como que tenían clara la noción del delito, ¿no? Cómo se comete y pues ya así fue como pusimos la denuncia, básicamente. Dentro de ese proceso, dentro del proceso, ¿sentiste que corrías peligro? O sea, que sí, claro. Sí, la verdad es que las 3 estábamos asustadas, pues porque finalmente no está fácil. Cuando nosotros pusimos la denuncia no era nada más enfrentarnos al acosador, que era nuestro jefe, que es un periodista con mucho reconocimiento, es Jorge Arturo Zárate, que él ha ganado premios nacionales de transparencia y tiene, 1000 contactos, ¿no? Era también ponerte al tú por tú con la comisión, porque nosotros a través de Sara Lovera, la periodista que les mencionaba, hicimos un manejo de prensa y entonces salimos a decir, la comisión nos revictimiza. Entonces era ponerte al tú por tú con una comisión, con un organismo gigante, ¿no? Afortunadamente la verdad es que en ningún momento recibimos amenazas ni nada, pero bueno, sí, claro que te intimida. Sí. Ok. Pues vamos a un breve corte, vamos a seguir platicando y vamos a un corte. Regresamos a este tercer y último bloque. Bueno, antes de la pausa tú nos ibas a comentar cómo fue la satisfacción o cuál fue en específico al dictar sentencia hace 3 meses a este personaje tan importante.
Pues mira, efectivamente, como bien lo comentas, hace 3 meses aproximadamente se dictó sentencia. Fue favorable para nosotros. La sentencia fue condenatoria para Jorge Arturo Zárate Vite por 2 delitos, hostigamiento sexual y abuso sexual. Quiero comentarte que por hostigamiento sexual, después de 2 años, solo tendrá que pagar 860 pesos de multa. Pero por abuso sexual tendrá que pasar 9 años, 9 meses en la cárcel. Entonces, la verdad es que es una gran satisfacción. No se trata de un tema de venganza, se trata de un tema de justicia. Y no solo justicia para mí y para las otras 2 compañeras, sino es un tema de justicia para todas las demás personas que están allá afuera. Con este caso estamos haciendo historia porque en este país, curiosamente, el hostigamiento no se considera un delito grave, pero no había una sentencia en la materia, no había una sola sentencia en un caso de hostigamiento sexual porque, como les decía, es muy difícil probarlo. Entonces, teniendo la primera sentencia, es mucho más fácil trabajar en ese tema, es mucho más fácil impulsar incluso una campaña, que es algo que estamos trabajando con las compañeras periodistas y feministas, lanzar una campaña para decir, oigan, el hostigamiento y el acoso sexual es algo que viven hombres y mujeres allá afuera todos los días en sus trabajos, muchas veces se ven obligados a renunciar, les causa un daño económico, psicológico, o sea, las 3 tuvimos que ir a terapia, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, queremos trabajar para incluso poder modificar la legislación y que no solo se considere un delito, o sea, que para que se considere pues un delito grave y que las mujeres y los hombres puedan tener mayor facilidad para demostrarlo y para poder alzar la voz. Es la única forma de terminar con eso. ¿Qué sentiste tú al saber que iba a recibir ya su sentencia? Pues la verdad es que estábamos, pues sí te da nervio, aunque teníamos la confianza por cómo fue el proceso. Nosotros estuvimos dispuestas a hacernos pruebas periciales en psicología, ahí se demostró que teníamos un daño, con todas las pruebas se pudieron hacer pruebas en audio, en grafoscopía, entonces bueno, realmente estábamos confiadas en que la justicia tenía que apoyarnos, pero bueno, sí es algo que te pone nerviosa. Y por ejemplo, gracias a esto tú encabezas varios proyectos para la defensa de la mujer. ¿Cómo manejas esta igualdad entre hombre y mujer sin meter a lo mejor ese resentimiento que a lo mejor tuviste por un hombre? Pues mira, como te decía hace un rato, no se trata de un tema de venganza, sino de retomar la parte positiva de esa experiencia. Sí, claro, yo a partir de esa experiencia es que me convierto en feminista, sin duda. Pero no se trata de un feminismo de odiar a los hombres, por supuesto que no. Hay hombres que son muy feministas también, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí empiezo a abanderar una causa de derechos de las mujeres, pero también lo abandero desde la trinchera del periodismo. Entonces, yo hoy en día trabajo en una agencia de noticias de América Latina y el Caribe haciendo notas de las mujeres. Lo que me interesa, más allá de hablar de los hombres y de criticarlos, eso no es lo importante. Lo importante es hablar de las mujeres. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando con nuestros derechos? ¿Se están haciendo válidos o no? Y entonces eso fue lo que yo tomé de positivo de esa experiencia, trasladarlo al periodismo y de ahí cómo podemos ser una voz para las mujeres para que puedan realmente tener acceso a una vida laboral digna, salud, educación, etc. ¿A dónde? Por último, después de haber pasado todo este proceso y de haberte levantado y seguir siendo la misma alegre, luchona y demás, ¿qué consejos puedes darle a los futuros egresados para que no les pase esto o si les pasa saberlo afrontar? Pues mira, yo el consejo que les daría a los chicos y las chicas que egresen de cualquier carrera, no solo de comunicación, es que estén atentos a cualquier signo de violencia. De verdad, nadie tiene derecho a violentarlos, en primer lugar. En segundo lugar, alzar la voz. O sea, en el momento en que tú detectes que algo no te cuadra, de verdad sigue tus instintos, porque sí se detecta el peligro. Entonces sigue tus instintos, alza la voz, porque si te quedas callado, esa es una situación que se va a repetir, no solo contigo, sino con todos los que vienen atrás. Entonces, y tener muy claro que tú no eres culpable de la violencia, ¿no? O sea, no es tu culpa que alguien te acose. Entonces, bueno, básicamente esos serían los consejos que yo les daría. ¿Te gustaría llevar a alguna parte el proyecto que tú tienes? O sea, ¿a dónde te gustaría llegar con pues este mira, proyecto? Me encantaría, en mis planes está hacer una organización dedicada específicamente al tema del hostigamiento laboral. Eso para mí es muy importante, poder impulsar desde ahí, te digo, un cambio en la legislación, que no se considere un delito sin importancia,
porque realmente los efectos que tienen las personas que lo sufren es importante, o sea, te digo, te afecta en la familia. Por mencionarte una cosa, yo en el momento en que era víctima del hostigamiento, yo estaba casada y entonces mi marido no pudo entender esa situación y entonces eso también me costó el divorcio. Entonces, bueno, ahí ya, en la parte familiar te truena, pero también en la parte laboral porque ya dejé de percibir. Entonces, me encantaría ayudar a la gente a través de una organización específicamente para ese delito. Muy bien, pues muchísimas gracias por el espacio, Gaby. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas dado esta entrevista. Esto fue la entrevista con Gabriela Ramírez Hernández, periodista de talla internacional. Nos vemos la próxima. ¿Qué día fue el día que nos fuimos? Era de hecho el que iba más atento, el que iba más al pendiente en la carretera. Desde aquí me tocó manejar. Está súper bien. O sea, económico y pues agradable. Me gustó. Una aventura y un aprendizaje completamente. Siempre he creído que se aprende más de un 0 que de un 10. Pero no costó trabajo levantarse, o sea, ya sabíamos a lo que íbamos, sabíamos que íbamos a trabajar y no debíamos de dejar de lado esa responsabilidad. Hubo gente que no se podía levantar en la mañana. Nos encontramos en muchos lugares interesantes, el Universal, el Excelsior. Gaby, una gran persona, una excelente mujer. Nos hicimos amigos de ella. La verdad tuvimos una persona súper humilde que nos ayudó mucho porque pues si hubiéramos entrevistado a cualquier otra persona nos hubieran mandado a la goma. Súper linda, accesible. La periodista se portó de una manera increíble, Gabriela se hizo nuestra amiga. Al menos el pensar que yo le iba a entrevistar para mí era un reto increíble. Se aprende más en la calle que en las aulas y creo que eso lo comprobé. Yo pensé que ni siquiera me iba a contestar por el grado de estudio que tiene. Son personas igual que nosotros, te puedes acercar y les puedes hacer una entrevista. Y bueno, casi nos asaltaban, los micrófonos estaban carísimos. Salimos de la entrevista y todo está, no de 15, pero está de 10. Fue una experiencia, la verdad, muy padre y creo que va a salir muy bien. Miren, yo les diría que organicen todo. Y les voy a decir algo, aunque organicen todo, algo les va a salir mal. Vean todo, llévense de sobra todo. Y pues que salgan, aunque sea súper exagerado, 2 horas antes. Y pues le agradezco que nos haya compartido todo eso.
¿Qué día fue? Era 7. ¿De abril?